Te saludo con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hoy estamos juntos para estudiar más una vez la palabra del Señor y tenemos un tema que es muy importante. Les digo que es del punto de vista si comparamos las verdades como un edificio, este tema es estructural, es como una de las bases. Tú lo vas a entender. El título es La justificación por la fe para la purificación del santuario, el preparo de la iglesia del Señor para la segunda venida de Cristo. ¿Qué esto significa? Justificación por la fe tiene que ver con perdón de nuestros pecados por la fe. Y purificación del santuario tiene que ver con sacar el pecado de nuestras vidas. Uno trae como consecuencia al otro, como vamos a ver hoy. Pero antes de abrirnos la Escritura Sagrada, vamos a orar y pedirle al Señor que nos haga entender lo que vamos a estudiar. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de aprender. Pedimos, Señor, que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, nuestras mentes, hácenos entender tu verdad y que la luz que viene de tu trono resplandezca de tal forma que el Señor nos convierta a ti y nos haga obedecerte con alegría. Sea con nosotros, Señor, guíanos en este estudio, es lo que te pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 2. Este será el tema central y de acá sacamos lo que vamos a considerar. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, haciendo o habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá Pablo describe el santuario que fue dado a los hebreos, que a su vez, como él mismo explica, era un símbolo del santuario verdadero existente en el cielo. Y también habla que los servicios que eran conducidos en este santuario terrestre eran un tipo de los servicios que Cristo haría en el santuario verdadero en el cielo para obtener la redención completa de nuestras almas y entonces poder volver a tierra y buscar su pueblo fiel y obediente. En el medio de la explanación, Pablo dice que mientras el tabernáculo terrestre estaba activo, es decir, en servicio, aún no estaba abierto el camino para empezar en los trabajos allá, cosa que se puede entender con algunas sencillas. Los servicios del tabernáculo eran basados en sacrificios, como la Biblia dice en el versículo 9, ofrendas y sacrificios, pero que no podían hacer perfecto porque eran sacrificios de animales. Era enseñado que cada padre de familia fuera al menos una vez al año hasta el santuario con un animal sin mancha, representando al Salvador que vendría, y que él manifestara la fe de él y de la familia en la promesa del Salvador, sacrificando el animal. Y con esto podría él ver cómo el Señor quitaría su pecado, sacrificando su propio Hijo. Esta era la enseñanza. Pero sucedía que en el transcurso de los días los servicios se iban siguiendo y a cada vez que se hacía un sacrificio, el sacerdote tomaba de la sangre y lo llevaba para dentro del santuario. Esto yo quiero explotar contigo leyendo lo que está en Levítico capítulo 4, a partir del verso número 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por viejo en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tornará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esta ceremonia representaba transferencia del pecado. Simbólicamente el pecado pasaba del pecador al animal cuando él ponía la mano y confesaba su pecado. Después, simbólicamente el pecado era trasladado desde el animal hacia el santuario porque el sacerdote tomaba una parte de la sangre y la llevaba y la rociaba sobre el velo interior del santuario. Y allá quedaba simbólicamente registrado. Igualmente, en el santuario verdadero, cada vez que uno acá comete un pecado, hay un ángel que hace un reporte de todo y lo escribe en el libro de la persona allá en el cielo. Por lo tanto, el cielo espera que en algún momento nosotros nos podamos arrepentir y confesar nuestros pecados para que entonces Él pueda escribir perdón al lado de ellos en este mismo libro. Sucede que si al final hay pecados para los cuales no hubo arrepentimiento ni perdón, entonces esta persona no podrá entrar en el cielo, perderá su oportunidad y pagará por estos pecados con su muerte.
Pero por la fe en el Salvador, esto no era necesario. Y volviendo acá a Hebreos 9, entonces sucedía que a cada día se acumulaban los pecados en el santuario, hasta que llegaba el último día del año religioso, para el cual el Señor había planificado una ceremonia que representaba la última obra de Cristo antes de volver a la tierra. Y esta ceremonia era realizada en el compartimento más interior. Es al respecto de esto que Pablo dice en Hebreos 9, que el sacerdote, verso 7, en la segunda parte, el sumo sacerdote entraba una vez al año y con sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando vamos a Levítico capítulo 16, encontramos allá que la Biblia dice que en este mismo día los pecados del pueblo serían purificados. Levítico 16, verso 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Entonces, esta ceremonia del día de la expiación era conducida de una forma que los pecados del pueblo eran limpiados. Y ahora tenemos una conexión con lo que Pablo ha dicho en Hebreos 9. ¿Por qué? En Hebreos 9, versículo 14, él dijo que el objetivo del sacrificio de Cristo era limpiar nuestras conciencias. Vamos a ver. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hay alguna cosa especial que se hace en el día de expiación que es capaz de purificar nuestras conciencias. Y es ahí donde vamos. Este es el punto central del mensaje de hoy. Vamos por lo tanto a Levítico capítulo 16 y explotar un poco lo que se hacía en el día de expiación. Vamos al verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Verso 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Esta era la parte del servicio de la expiación que la congregación podía ver, porque esta parte se hacía en el atrio del santuario, que era la parte externa. Después de esto, el sacerdote tomaba de la sangre y entraba adentro del santuario. Y a partir de entonces el pueblo no más lo veía. Entonces, lo que sacamos de lecciones, en el día de expiación, lo que el pueblo veía era el sacerdote, el sumo sacerdote, poniendo delante de sus ojos el sacrificio por sus pecados. Y ahora llegamos al punto. En el día antitípico de la expiación, Cristo pondría delante de su pueblo en la tierra su sacrificio por los pecados. ¿Y cuál es el mensaje que está contenido en el sacrificio de Cristo? Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16 para entender.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios nos entrega al nos mostrar el sacrificio de su Hijo es su amor por nosotros. Yo merecería morir, pero el Señor me amó de tal forma que dio su único Hijo para que yo pudiera vivir. Entonces, en la cruz de Cristo yo veo el amor de Dios. Yo veo que Dios es mi amigo, aquel que está a mi lado, aquel que está para me soportar en mis dificultades, que está para me sacar de todo el sufrimiento y quitar todo el sufrimiento de mi vida. Parte de esto Él lo hace inmediatamente, cuando acorremos a Él y pedimos de ayuda y Él nos saca la angustia que tenemos, nos da la paz y por veces nos libra de situaciones temporales, pero al fin nos va a dar el libramiento completo, porque la Biblia dice que Dios limpiará de los ojos toda lágrima. Por lo tanto, por el sacrificio de Cristo quedamos, se entiende que Dios es nuestro amigo y Satanás nuestro enemigo. Todo lo que sufrimos, todo lo malo que nos sobreviene, la culpa primaria es de Él, porque Él fue el originador del pecado. Ahora, todo el beneficio que nosotros recibimos viene de Dios. Y cuando empezamos a ver Dios como Él es, como amor, como el que nos ama, como nuestro amigo que está con nosotros, empezamos a confiar en Él y a amarle. Conocer a Dios como Él es amarle, y la consecuencia es servirle. Obviamente, uno puede rehusar ser influenciado por el amor de Dios, pero yo te puedo asegurar que el amor de Dios es tan persuasivo que es casi imposible resistir a su influencia. En este sentido, es más fácil salvarse que perderse, porque para no perderse tiene que resistir siempre esta influencia del amor de Dios que está batiendo a su puerta. Y para salvarse basta dejar que Dios lo tenga. Cuando uno ve el amor de Dios, entonces empieza a amarlo. La secuencia es esta. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, y es justamente lo que leemos. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y en 1 de Juan, capítulo 5, verso 3, el apóstol nos explica, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, haciendo la historia corta, mirándole al sacrificio de Cristo, vemos el amor de Dios. Y le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros nos producimos amor a Dios. Él es quien lo pone en nosotros, haciéndonos contemplar quién Él es. Y el amor de Dios se manifiesta ¿de qué forma? Que ahora queremos agradarle a Él. Cuando dos muchachos, o un joven y una joven se unen, se aman, por veces uno hace hasta sacrificios para agradarle al otro, pero él no lo ve como sacrificio porque ama. La Biblia dice que Jacob amaba a Raquel y dijo a Labán, bueno, yo voy a trabajar 7 años por tu hija. Y la Biblia dice que los 7 años parecieran para él como pocos días, por mucho que la amaba. Entonces, lo mismo, cuando vemos el amor de Dios y este amor nos gana, entonces servirle es un placer. Y es por eso que Juan dijo, porque él tenía esta experiencia, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. No lo siento así, no los veo así. Todo lo contrario, lo que Satanás pone delante de nuestros ojos como siendo, oh, las cosas buenas de este mundo,
en realidad son las que nos conducen para la muerte, porque Él es nuestro enemigo. Él nos quiere matar, nos quiere destruir. Entonces, Él está queriendo perjudicarnos y después nos matar. Ahora Dios, a su vez, está mostrando el camino de sus mandamientos, mostrando lo siguiente: hijo, yo te amo, este es el camino de la vida, acá es el camino de la felicidad. No vas a cosechar sufrimiento siguiendo por esto. Entonces, hermanos, pasamos a ver los mandamientos como los consejos de quien nos ama. Esto que estamos comentando es resultado de un cambio de conciencia. Nuestra conciencia ahora está enfocada en agradar al Señor. Nuestra mente, está enfocada en agradar a Dios. Por consecuencia, nuestra conciencia se convierte en limpia. No está más acusándonos de que hacemos lo malo y qué sé yo. No, porque no hay nada. Ahora sírvole al Señor, estoy contento. En este sentido, miren cómo las cosas suceden. Dios pone delante de nosotros el sacrificio de Cristo que demuestra su amor. Al ver su amor, nuestro corazón se derrete y pasamos a servirle a Él. Nuestra conciencia, por lo tanto, como consecuencia es purificada. Porque ahora las motivaciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos son otros, son voltados a agradar al Señor, al amigo que tenemos, que es Dios. Por lo tanto, la conexión existente entre la justificación por la fe y la purificación del santuario es: el Señor nos presenta el sacrificio de Cristo para que nosotros pasemos a confiar en Él, tener fe en Él. Y la consecuencia de esto es que nuestra conciencia es purificada. Y esto era representado en el servicio del día de la expiación. Cuando el sacerdote presentaba delante del pueblo el sacrificio y el pueblo veía, él podría entrar adentro del edificio, porque aquellos que entendieron el sacrificio ya estaban con sus conciencias purificadas. Ahora, lo que él iba a hacer dentro del santuario era solamente confirmar la decisión que uno ya había hecho cuando vio el sacrificio. Lo mismo sucede hoy en el día antitípico de la expiación. El Señor purifica nuestra conciencia mostrándonos el sacrificio de Cristo. Y Jesús en el cielo solamente confirma lo que fue ya nuestra entrega y decisión en la tierra. Cuando Él borra los pecados que estaban escritos en nuestros libros, esto es solo una consecuencia, o hacer el libro corresponder a nuestra mente, a nuestra conciencia en este momento. Nuestra conciencia está limpia y el libro va a estar limpio también. ¿Entienden? Y la obra es toda de ¿quién? Es de Cristo, es de Dios. Cristo es quien está presentando este mensaje delante de nosotros. Y si usted lo está viendo hoy, esta es una evidencia de que estamos ya en este tiempo, en el tiempo de la purificación del santuario y en el momento justo en que el Señor te ofrece la purificación. Él no quiere que tú te purifiques por ti mismo, porque esto es imposible. Lo que Él quiere es que tú mires el amor de Él en el sacrificio de Cristo y deje que Él haga la obra que Él tiene que hacer. Cuando tú vas al doctor y tienes un problema en los ojos, lo que dice Él: abra los ojos. Entonces Él viene con la lámpara, mira allá y hace toda la obra que tiene que hacer. ¿No es así? Lo mismo Dios nos está invitando: hijo, mire y deje que yo vaya a hacer todo. La consecuencia de conocer a Dios es amarle y servirle. Por esto es que la Biblia dice en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, el Señor te invita a seguir conociéndole, mirando su amor expreso en el sacrificio de Cristo y por medio de su palabra. ¿Quieres tú
seguir en esta experiencia, dejar entonces que el Señor haga todo el resto y te salve. Si este es tu deseo, entonces quiero orar por ti ahora. Vamos a hablar con el Señor. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad que hemos tenido de estudiar su palabra. Pedimos, Señor, que continúe dándonos la visión de tu amor por medio del sacrificio de Cristo y hagas la obra que tú sabes hacer en nuestra mente y en nuestros corazones. Que entonces la obediencia sea una alegría y el servirte un placer. Y nunca más miremos para los engaños de Satanás como siendo cosas buenas, porque no son. Son cosas que nos llevan a la muerte. Señor, sálvanos porque somos tuyos. Sigue guiando tu pueblo y danos más. Queremos aprender más y más de tu amor. Pedimos estas bendiciones en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Hermano, insisto con usted. Usted tiene el libre albedrío. Tú puedes decirle sí o no al amor del Señor. Pero, ¿por qué resistir si es tan bueno? ¿Por qué resistir si el Señor es tu amigo, quiere hacerle bien? Déjelo ganarte a ti y Él te va a salvar. No pierda la oportunidad. Y tú nunca estás lejos demasiado. ¿Por qué? Porque el Señor te está invitando ahora, te está insistiendo. Él te quiere y va a seguir contigo. Vamos a finalizar, pero antes quisiera invitarte a suscribirse en el canal. Prende el botón y prende también el botón de aprobación. Entonces otras personas pueden ser alumbradas con este mismo mensaje que habló contigo hoy. Comparta por las redes sociales el link. Haga lo que tú puedas. Es tan fácil hoy. ¿Qué es? Utilizar un poco los dedos en las manos para transmitir el mensaje del amor tan grande de aquel que dio la vida por ti. Entonces vamos a hacer lo que podemos. Te invito también a visitar nuestro sitio web, advertenciafinal.com, y allá buscar más de las verdades. Allá tenemos libros, tenemos folletos, tenemos estudios bíblicos, todo sin costo, para que usted pueda profundizarte más. Y también tú puedes enviar un email a nosotros y pedir estudios bíblicos y quizás estar conectado con otros, el bautismo, para que tú puedas estar unido al pueblo de Dios, del ministerio Cuarto Ángel, Advertencia Final. Si el Señor te ha alimentado espiritualmente por medio de esta predicación y de este ministerio y te ha impresionado de que tú debes enviar los diezmos y ofrendas a este ministerio, tome nota, tú lo puedes hacer por CEL si estás en Estados Unidos. El CEL del ministerio es número 4, ángel, palabra ángel, 4 ángel, no se olvide. Hermanos, vamos a finalizar, pero antes quisiera invocar las bendiciones del Señor sobre tu vida. Vamos a cerrar los ojos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Amén. Estamos finalizando, pero ya te invito para seguir con nosotros. Quizás sábado que viene estamos juntos para estudiar